Coordinador Regional Centro, CPPC, SOCIMED en el año 2024 y vicepresidente SOCIEM en el mismo año. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Unidad de Investigación Especializada en la UNSP en el año 2025, director del Consejo Científico de la Jornada Científica de Región Centro en Huancayo en el año 2024, vicepresidente en el año 2024 y director CPPC SOCIEM en el año 2023. Asimismo, ha sido codirector de Logística Nacional de Cajas Club CPPC SOCIMED 2023 y ha sido Past Assistant SCORA CPPC, CPDI, SCOR y SOCIEM en el año 2022. Ha tenido una larga trayectoria a través de diferentes comités de lo que viene siendo SOCIMED. Entonces, Jonathan, bienvenido y puedes dar inicio con tu ponencia. Buenas tardes con todos, chicos. Gracias por la presentación, Valeria. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar con esta ponencia. Permítanme un momento. Y bien. Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar con esta ponencia sobre pautas para una buena fotografía médica. Quiero resaltar desde antes que va a ser una ponencia dirigida hacia el lado de investigación. Si bien una fotografía puede servir para muchos fines, como por ejemplo simplemente publicar, ¿no?, en alguna red social o divulgarlo con nuestros amigos, incluso para tenerlo como una fuente de información para algo académico, pero esta va a ser dirigida exclusivamente, como se me solicitó, para fines de investigación. Entonces vamos a hacer una ponencia un tanto amena, chicos. De alguna manera también vamos a usar algunas fotografías que se han publicado en algunas investigaciones propias y de otros autores, y en algunas que están aquí viendo, ¿no?, en su pantalla, por ejemplo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, este es el índice que va a regir esta ponencia. Al final, como siempre, en estas ponencias de investigación suelo hablar un poco del uso de la inteligencia artificial, y en este tema me parece muy importante. Hoy por hoy la inteligencia artificial se está volviendo como un brazo derecho en muchas de nuestras actividades, ¿no? Entonces la investigación no escapa de eso. Por lo tanto, vamos a empezar entonces con la introducción. Vamos a dar consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta si es que hablamos de fotografía médica. Bueno, hablando en general de investigación, ustedes ya sabrán, ¿no?, que la investigación surge siempre que tengamos una idea de investigación, y esta se va a poder manifestar de muchas formas, desde nuestra curiosidad, y eso nos va a hacer que redactemos nosotros lo que queremos, por ejemplo, un protocolo de investigación, un caso clínico, una carta al editor, muchas otras cosas, pero también podemos redactar la leyenda de nuestra fotografía médica, o lo que en otras bibliografías se conoce también como la orientación de la fotografía médica. Aparte de eso, bueno, en el mismo trabajo de investigación podemos nosotros incluir algunas fotografías médicas. Puede ser cuando lo estamos realizando, aprovechar para tomar algunas fotos y luego redactarlo para al final publicarlo, ¿no? Y vamos a ver luego, al final de esta ponencia, cómo hay algunas fotografías médicas interesantes que se han llegado a publicar en revistas científicas, y que puedo decir que más que el contenido de la redacción, la fotografía es lo que ha llamado la atención, y gracias a eso se han publicado muchas de ellas. Entonces, hay consideraciones previas. Esta ponencia es sobre pautas para una buena fotografía médica, entonces tengo que mencionar estos temas que me parecen los más importantes. Esto lo aprendí hace muchos años por un amigo que también es de mi facultad, y bueno, él llevaba un curso de fotografía médica, ¿no? Empíricamente me enseñó algunos temas. Por ejemplo, este me parece muy interesante cuando hablamos de una buena fotografía. Si es que hablamos de exposición, ¿no?, la exposición que se define como la iluminación que está expuesta en nuestra imagen. Y el esmalte de los dientes es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque el esmalte va a reflejar la luz. Y si es que nosotros hablamos de subexposición, quiere decir menor reflejo. Pero si hablamos de sobreexposición, estamos reflejando con mucha más intensidad, ¿no? Estamos reflejando la luz. Y vean cómo al medio tenemos una exposición normal. Esta exposición quiere decir que la luz está siendo reflejada en un término medio, que no es molestoso para los ojos, se ve agradable, a diferencia de las otras dos, ¿no? Entonces tenemos que manejar muy bien la exposición. Claro que no hay que ser profesionales para que nosotros más o menos
publiquemos una buena fotografía médica, ¿no? Al final lo podemos hacer empíricamente, como en muchos casos pasa. Pero sí hay que al menos tener en cuenta estos conceptos. La exposición me parece uno de los más importantes, y el otro que es el Twin Flash y el Ring Flash. Bueno, esto básicamente vamos a ver también de la capacidad, ¿no? Si es que tenemos imágenes pequeñas, cortas, entonces nos conviene el Twin Flash, pero todo lo contrario con el Ring Flash. Entonces eso es lo que estamos comparando aquí también. Estos conceptos los vamos a ver luego junto a otros un poco más definidos. Pero también es importante en fotografía médica, sobre todo, tener un consentimiento informado. Este es un ejemplo extraído del internet. Es un ejemplo de consentimiento informado, ¿no? Cuando nosotros tomamos la fotografía de un paciente, una persona, un usuario, cualquier persona que esté ahí, tenemos que hacer firmar un consentimiento informado, si es que lo vamos a usar para fines de divulgación sobre todo. Y ahí tiene que ir de manera explícita que eso va a ser para fines de divulgación. Puede ser para divulgación científica, divulgación académica, entre otras cosas, ¿no? Y ahí sobre todo tenemos que considerar los nombres, los apellidos de esta persona, el DNI en nuestro país. Podríamos incluir incluso el domicilio en el que vive y la firma. Si es que es un menor, entonces también, ¿no? Puede firmar el apoderado. Bueno, igual manera, bueno, aquí ya podemos entrar a otro campo como es el consentimiento y el asentimiento, ¿no? Que igualmente va a tener que ser firmado por un menor, pero siempre el consentimiento tiene que ir sí o sí, así haya un asentimiento, tiene que ir siempre firmado por el apoderado. Entonces esto nos va a valer para que en cualquier momento, que ha pasado muchas veces que se necesita de un consentimiento, y si es que no se cuenta con ese, entonces esa foto no puede ser divulgada por nada. Porque si es que eso pasa, no es necesario que la persona que sale en nuestra foto se entere y que nos denuncie, o que simplemente no quieran. Suficiente con que, por ejemplo, nosotros queramos publicar una fotografía médica en una revista, tal vez hemos hecho un caso clínico, y si no contamos con ese consentimiento, esa revista no nos va a aceptar. Ninguna revista acepta una fotografía en caso sea de una persona si no hay un consentimiento. Entonces, eso ténganlo siempre presente. Y bueno, acá también en las consideraciones previas deseé incluir estos 3 documentos. Son documentos de los que he participado como redactor. El más reciente de ellos es el primero. Es la revista científica del Colegio de Medicina de aquí, de mi región de Junín. Y justamente en este hemos incluido todas estas ediciones, estos manuscritos que ven, sean artículos originales, de revisión, reportes, pero hemos incluido al final fotografías médicas. Entonces voy a citar una parte de ese documento, igualmente de los otros que fueron para jornadas científicas, uno es regional y el otro local. Y quiero ponerlo aquí porque justamente es algo interesante que muchas veces pasa desapercibido. Y hablando de fotografía médica, entonces, en el primero tenemos sobre la jornada local. Vean cómo hay un formato de la fotografía propiamente, que es la imagen como tal, pero también siempre se cuenta en todo concurso de investigación, que al fin es el objetivo de nuestra fotografía médica, ¿no? También se cuenta con un formato de leyenda. Entonces, el formato de la fotografía es todo lo técnico, ¿no? Lo que nos pide, en este caso, el concurso. Generalmente nos piden una imagen, una fotografía en formato JPG, la resolución también la especifican, en este caso es un mínimo de 300 puntos por pulgada, que es lo general. Incluso hay celulares que tienen este formato calibrado, pero las cámaras ya pues lo van a tener mucho más profesional, ¿no? Y incluso ahí en nuestros tiempos ya no se usan tanto las cámaras. Si es que queremos tomar fotos, podemos usar simplemente celulares con buena calibración. Ahí están los iPhones, ¿no?, por ejemplo. Y luego están otras especificaciones, como por ejemplo la dimensión mínima de los megapíxeles. En este caso, por ejemplo, son 10, que son los requisitos básicos. También lo pongo a propósito de eso, de que son los requisitos básicos para una buena fotografía. Bueno, el tamaño sí puede variar. En este caso habíamos pedido en este tamaño para que pueda caer bien en el formato que nosotros al final queríamos imprimirlo. Y luego tenemos el tamaño del archivo, que en este caso no era una especificación, un requisito,
obligatorio. Pero en el formato de la leyenda, sí, fijémonos que también se habla de una leyenda, que es justamente lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que saber redactar esto, no solo basta con la foto. Si queremos que esa foto impacte, muchas veces nos van a pedir un buen título, como aquí, un buen seudónimo, bueno, el seudónimo del autor o de la fotografía, y un cuerpo o contenido, que eso sí nos va a tomar un poco más bueno, se puede decir de esfuerzo, ¿no? Porque tenemos que redactar hasta 90 palabras, como en este caso. ¿Y qué es lo que va a ir ahí? Lo más relevante de esa fotografía. Puede ir ahí el mensaje también de esa fotografía. Entonces, veamos que se cuentan con un cuerpo y con un fondo, ¿no? El formato de la fotografía y el formato de la leyenda. Por otra parte, en la imagen superior derecha vemos las especificaciones del colegio médico que hicimos, bueno, las bases de esta edición. Y ahí también me parece interesante subrayar lo siguiente. Miren, en la estructura del contenido también se está especificando que toda fotografía médica vaya con un título. El título puede ser en cualquier idioma, siempre va a haber un título. Luego está la leyenda. En este caso obviamos el seudónimo, pero sí se necesita la leyenda, ¿no? Que va a describir de manera clara y precisa el contenido, como se menciona aquí. Y aquí también es recomendable que vaya el tema, la fecha y el lugar. En mi recomendación personalmente que vayan estas tres cosas y aparte ya pues del mensaje, del contenido escrito. Bueno, en este caso también se ha considerado hasta referencias bibliográficas, solo si es que son necesarias. Estas referencias pueden ir en base a algo que se esté mencionando en nuestra leyenda, sobre todo que sea algo controversial o algo de interés, un dato específico, entre otras cosas. Muy bien, entonces abajo también poníamos, bueno, puse el formato que se hizo en una jornada regional, al final terminó impresa de esa manera, el título, el seudónimo y la leyenda iban pues a un lado de la fotografía, ¿no? Esto se imprimió en un tamaño más o menos grande y se veía muy bien. Entonces luego les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles fueron esas fotografías de esa jornada regional que ganaron en ese concurso. Pero estas son las consideraciones previas que hay que tener siempre en cuenta. Entonces vamos a hablar ahora del rol de la fotografía médica. Como miembros del sector salud, nosotros tenemos que enfocar la fotografía médica de manera correcta. Muy diferente tal vez a cómo lo haría un profesional de fotografías, ¿no? de cámaras audiovisuales. Nuestro enfoque va a ser un tanto más clínico, muchas veces de investigación o académico. Por eso que existen revistas en las que se permiten publicar muchas secciones como revisiones, cartas al editor, en algunas revistas fotografías médicas, en algunas no, en muchas no, y en esas que no podríamos incluir nuestra fotografía como parte de un estudio. Podría ser un simple, bueno, no tan simple muchas veces, un caso clínico, un reporte de caso, una serie de casos, o hasta podríamos llegar a un estudio propiamente, ¿no? Un artículo original. Bueno, en este caso puse la revista del INS aquí, porque justamente aquí vamos a tomar luego algunas imágenes, pero me interesa que vean esas imágenes justamente que ilustran muy bien lo que es fotografía médica en nuestro campo. Y bueno, no está de más mencionarles cuál es la estructura de un paper para que luego ubiquemos en dónde puede ir ubicada nuestra fotografía. Este paper que les voy a mostrar aquí no lleva una fotografía como tal, pero luego vamos a ver algunas especificaciones de la revista en la que ha sido publicada. Entonces, ya sabemos que en una revista, en una publicación van a ir los autores, va a ir el título, puede estar en español y en inglés, igualmente la afiliación de los autores, en este caso al pie de página. Luego tenemos el resumen, el abstract, junto a las palabras clave, los keywords. Bueno, aquí sí podemos variar, ¿no? Las recomendaciones son que las palabras clave sean de acuerdo al DEX y las keywords de acuerdo al mesh words. Luego tenemos a la introducción, ya conocen esto, el método, a los resultados y a la discusión, ¿no? El formato IMRD. Y como les dije, en ese caso no hay una fotografía, pero en esa revista sí hay una especificación, que es la siguiente, sobre la cantidad de figuras y tablas, ¿no? Vean que un artículo original va a permitir más que simplemente un original breve. ¿Qué es un original breve? Es como un artículo original, pero con mucho menor tamaño y todo más conciso.
De hecho, todo baja, ¿no? El resumen, el contenido, las referencias bibliográficas. Y en este caso no incluía aquí, pero también están los reportes de casos, que se permiten una estructura un tanto menor, pero también nos permiten figuras y tablas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Al final podemos tener como 20 fotos de algo interesante, pero tenemos que seleccionar las mejores. Y eso vamos a seleccionarlo de acuerdo a los parámetros que luego les voy a mostrar y de acuerdo a lo que queramos comunicar también nosotros. Entonces, esto es para que nos hagamos una idea, sobre todo hablando de la estructura de un paper. Todas las revistas nos van a mostrar una cantidad límite en palabras para el resumen, para el contenido, en cantidad de referencias bibliográficas y también en cantidad para figuras y tablas. En este caso, las fotografías médicas figuran como figura, valga la redundancia. Bueno, entonces, estas son, bueno, este es un cuadro interesante, hecho también con la IA, pero me parece interesante porque son especificaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, la técnica de la cámara, que se puede hablar ahí de una cámara adecuada, de los ajustes manuales, del enfoque. Luego tenemos a la iluminación, puede ser una natural o una difusa, y tenemos que evitar reflejos, ¿no? Esa es la recomendación. La composición, idealmente con un fondo neutro. Tiene que haber encuadre, escala, referencias. En aspectos clínicos que nos compete totalmente está el consentimiento informado, que siempre debería de ir. La precisión clínica, ¿no? Lo que es realmente interesante. Tenemos que evitar ángulos que, como ahí dice, ángulos que deforman la realidad. Y el anonimato, que también es siempre importante. Por ejemplo, si tenemos una fotografía médica de un niño o de una persona cualquiera, lo ideal es no mostrar rasgos faciales, pero si es que es necesario mostrar alguna parte del rostro, podemos poner una cintilla negra en los ojos, ¿no? A ese nivel, para que se oculten los ojos y así hacer que el rostro no sea tan identificable. Luego tenemos el postprocesamiento, ¿no? Tiene que haber de todas maneras una edición mínima, idealmente para arreglar algunos temas. Formato y resolución, bueno, ya les decía, el JPG es el de preferencia. Y la documentación, ¿no? Todo esto que tiene que ver con etiquetar, el tipo, la fecha, los datos relevantes, como está el título, la leyenda, el seudónimo. Y tiene que haber un respaldo seguro, siempre cumpliendo con las normas de privacidad, o que esto puede llegar a ser un tema controversial si es que no tenemos un consentimiento o no tenemos un adecuado manejo de esta fotografía. Entonces estaríamos incurriendo ya en un error que sería hablar de otro tema, ¿no? Muy bien, entonces rápidamente vamos a ver sobre algunos ejemplos de cómo se va a documentar clínicamente. Aquí sí, prestemos atención, son imágenes reales. Bueno, el meme va haciendo a capital lo que se va a mencionar al final de esta ponencia. Pero hablando de documentación clínica, por ejemplo, como les mencionaba, va a depender de lo que nosotros queramos comunicar. Entonces, si es que queremos comunicar una secuencia, es válido en una fotografía médica mostrar varias ilustraciones que sean de una secuencia. Esta imagen es extraída justamente de la revista del Colegio Médico. Esta la hemos seleccionado porque muestra una secuencia muy interesante desde la macroanatomía hasta la microanatomía, es decir, hasta histología. Entonces parte por una muestra de un santoma tuberoso extraído del codo, que lo ven en la letra A, ¿no? Y este santoma luego pues se fotografía por la parte superior, luego se hace un corte sagital, como están viendo en la letra C. Este es un corte sagital. Luego esto se ha llevado al microscopio y bueno, en la letra E tenemos a un epitelio y un tejido cutáneo con tinción de hematoxilina eosina. Luego tenemos a células espumosas y luego tenemos a la parte inferior derecha positiva para CD68, ¿no? Algunos macrófagos. En la letra G ya esto mucho más claro, la tinción CD68 positiva. Entonces vean cómo de un santoma que a simple vista totalmente normal puede parecer según cómo lo veamos también. Y ahí está justamente con su medida, ¿no? Es algo que no queríamos ocultar. En este caso es aproximadamente 2,5 centímetros. Se hizo un corte, luego se llevó al microscopio, se tiñó y pues al final se tuvo lo interesante, que había macrófagos dentro de ese santoma. Y bueno, como era de esperarse también, pero aquí se está mostrando todo este proceso.
Lo otro, que también es un ejemplo de secuencia, igualmente esta imagen es extraída de la revista del Colegio Médico Junín. Y bueno, esta también la hemos seleccionado por lo que muestra, y esta está siendo parte de un reporte de caso. Entonces, en el reporte de caso se incluyó esta fotografía médica como una sola figura. Al inicio, bueno, nos muestra los tumores en la región glútea. En la letra B se empieza a preparar para la extracción quirúrgica. En la letra C ya se está extrayendo. En la letra D ya se tiene a los tumores extraídos totalmente. Y en la letra E se cierra la herida quirúrgica, ¿no? Este reporte de caso no tenía que ver tanto con el lado histológico, sino más bien con la técnica quirúrgica que se había empleado para este reporte, que es al final lo que se quería comunicar a través de una secuencia de imágenes. Muy bien, pero no solo puede ser para secuencia, también podríamos usarlo para amplificación. Igualmente, esta imagen, que fue de hecho la imagen portada de esta revista, de la última edición de esta revista, en la que se mostraba el santoma tuberoso de la región glútea, primero a grande escala, ¿no? Y luego ya, pues, con el puntero inclusive se apuntaba a una célula de Touton, ¿no? Que era lo que al final llamaba la atención de este reporte de caso a grande escala. Pero no solo puede ser para secuencia o amplificación, también podríamos usarlo para comparación. Vean que hasta este ejemplo se han mostrado varias imágenes dentro de una sola figura, pero no es el único caso. Luego vamos a ver ejemplos de fotografías solas, fotografías únicas. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, hablando de estructura también, ¿no? Podríamos añadirle el título. En algunos casos se suele solicitar al pie de página, bueno, o centrado al medio inferior de la imagen, la leyenda. Bien, aquí tenemos entonces una tomografía computarizada de tórax tomada sin contraste, se muestra en la primera, y en la otra es con contraste. Entonces se está apreciando en ambas una comparación, ¿no? Con contraste y sin contraste, sobre todo para determinar si es que hay alguna lesión como un cáncer de pulmón o de mama. Bueno, esto también fue tomado de aquella revista. Y aquí les muestro las imágenes de esa jornada científica regional centro, que fue el año 2024. Esta fotografía, por ejemplo, fue la que ocupó el tercer puesto. Título: morbilidad materna extrema en el embarazo adolescente. Hay temas aquí que sí podríamos, por ejemplo, obviar, ¿no? Pero hablando de una fotografía médica, está cumpliendo con ciertos parámetros técnicos. En aquel entonces, fueron algunas fotografías las que participaron y esta quedó en el tercer puesto. La siguiente es esta de aquí, que por ejemplo sigue el parámetro de ser una sola figura con varias fotos. Tal vez se puede ver un poco sobrecargada, pero lo interesante es que aquí muestra, como lo dice el título, un día en el laboratorio de anatomía patológica. Entonces se muestra todo un procesamiento de todo lo que pasa con una muestra en histopatología justamente. Y el primer puesto fue esta fotografía de la dosis de refuerzo, la mejor arma contra las variantes de la COVID-19. En ese tiempo que estábamos pues con este boom, año 2024, a inicios del 2024. Se muestra aquí una dosis, en la aplicación, todo ello. Y también he visto en este concurso, como en otros, que suelen ser bastante interesantes las fotografías médicas tomadas en lugares en donde no hay mucha urbanización, tal vez donde no llegan muchas personas, como por ejemplo, participé una vez con una fotografía de un parto ambulatorio, ¿no? Bueno, si se puede llamar así, era un parto en una zona alejada, ya las circunstancias no daban para llegar hasta el puesto de salud más cercano y la asistencia médica tuvo que ser de inmediato. En plena carretera, todas las personas colaboraban, se hizo ahí de manera, tratando de no obviar algunos procedimientos, se hizo un parto que dentro de lo normal estaba, ¿no? Entonces, esa fotografía también fue bastante interesante, no la encontré para esta presentación, pero, por ejemplo, pasan así también casos, ¿no? Luego hay otras fotografías de académicos, ¿no?
puede ser de estudiantes enseñando en las aulas o a un grupo de niños, de infantes o a una población. Eso también suele ser bastante interesante porque muestra algo médico desde el pregrado. Y bien, entonces, la última parte como tal de esta ponencia es la comunicación de los hallazgos, que al final es lo que me interesa, como les dije desde el inicio, porque esta la estamos dedicando más a la investigación. Los aspectos técnicos los dejé resumidos en un cuadro para que ustedes puedan repasarlos si es que gustan, pero lo que quiero enfocar ahora es justamente cómo comunicar estos hallazgos teniendo nuestra fotografía. Tal vez tenemos nuestras buenas fotos ahí en nuestra galería, pero no sabemos cómo difundirlo. Podemos hacerlo de muchas maneras. Lo ideal y lo que yo les recomiendo es que tengamos fotos en las que podamos nosotros redactar una investigación. Entonces, vamos a ver. Lo que se recomienda, según las guías, como por ejemplo el GRADE, es que una redacción de un reporte de caso, un artículo original, vaya desde lo general hasta lo particular, ¿no? O desde lo más amplio, de donde encontramos más información, hasta lo más interesante, que al final va a ser la punta. Entonces, lo que no debe pasar es que en el proceso de nosotros presentar un buen trabajo, luego vayamos deteriorándolo, ¿no? Como puede pasar también una fotografía médica. Si es que nuestro proceso de redacción está muy bueno y nuestra fotografía está, bueno, no nos ayuda, puede que incluso nos la denieguen, simplemente la fotografía no colabora. Pero tampoco que pase lo contrario. Si es que la fotografía está muy buena, pero el proceso de redacción, todo lo que hemos redactado no está bueno, entonces obviamente tampoco va a tener peso suficiente. Y también tenemos que saber en qué relacionarla, ¿no? Como les mostraba anteriormente, teníamos en el concurso de la JCRC, teníamos a una fotografía, en una sola figura habían muchas imágenes, muchas fotografías. Y podría haber sido molestoso para la visión, pero el título estaba muy bien enfocado. Era un día en el laboratorio de anatomía patológica. Justamente nos mostraba eso en la figura. Pero si es que ahí simplemente mostrábamos algo como, no sé, por ejemplo, un tumor epidermoide, nada más en el título, entonces no tendría mucho sentido y estaríamos más o menos graficando lo que está aquí, ¿no? Entonces, por eso hay que seleccionar muy bien el título, la leyenda de nuestra propia fotografía, y además hay que saber en dónde meter esa fotografía, en qué parte de nuestro manuscrito. Por ejemplo, bueno, esto es de autoría propia, publicado en el INS. Este fue un reporte de caso que era sobre el síndrome de la bolsa de orina púrpura. Lo interesante es que no es tan frecuente, pero lo más interesante aún es que es la fotografía que ven aquí, que era la única fotografía que habíamos logrado captar ese entonces, que ni se nos ocurría publicarla, pero alguien de nosotros como curioso le tomó una fotografía. Y luego, pues de un tiempo vimos que no era tan frecuente, no habíamos revisado más bibliografía y no era tan frecuente, entonces decidimos, ¿por qué no?, hacer un esquema que nos explique fisiológicamente por qué sucedía eso. Y bueno, resultaba que era muy interesante, sobre todo porque habían moléculas como el indoxil, el sulfato de indoxil, el indol, el triptófano, que daban en ese color. Era todo un proceso que pasaba por muchos órganos. Entonces, bueno, esto no era patológico, era benigno, pero lo interesante era ese proceso, ¿no? Entonces decidimos publicarlo. Si ustedes, bueno, los invito a que revisen esa publicación. Si ustedes la revisan, van a ver que no hay muchas cosas extraordinarias en esa redacción, pero la foto es lo que realmente llama la atención, ¿no? Aparte de eso, en internet buscábamos algunas fotografías y no encontrábamos tantas como esta que nos había parecido bastante interesante. Bueno, es un ejemplo en la que hemos decidido divulgar nuestra fotografía médica a consideración propia, que era lo más interesante de esta redacción. Otro caso tenemos acá, también de autoría propia. En este caso ha sido una falta, ¿no? Bueno, fue el primer caso clínico publicado por mi persona, y bueno, acá es lo que no debería de pasar, ¿no? Esto se ha publicado en la revista del USMP. Vean que no puse el título por aquí, pero era de una mordedura de una Bothros pictus, una serpiente, de una persona que vivía pues en la selva, en un lugar alejado. Lo que habíamos mostrado acá era la lesión, ¿no? La lesión en el miembro inferior, la lesión en el miembro superior, que bueno, al final termina siendo una mordedura. Esta persona pudo salvarse, considerando que una mordedura te da poco tiempo para actuar, es letal. Entonces,
habíamos considerado únicamente estas dos imágenes, que eran las únicas dos fotografías que habíamos llegado a tener. Pero habíamos obviado lo más importante. Si hablamos de mordedura de serpiente, tendríamos que haber tomado al menos una foto a la serpiente. O lo interesante, ¿no? Su cabeza, que al final podríamos haberlo obtenido de alguna manera, o sus dientes al menos, o muchas otras cosas, ¿no? Porque eso nos ayuda a diferenciar mucho a una serpiente venenosa de una que no lo es. Entonces, si nosotros captábamos eso, tal vez podríamos hablar de un antídoto muy bueno, pero no lo habíamos captado. Justo años después me llegó este correo que yo lo respondí, que fue una respuesta negativa de mi parte, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, me hablaba la persona que está a cargo de la vigilancia de los sueros que fabrica en el mercado del INS, del centro que produce biológicos como el suero antiveneno, del Instituto Nacional de Salud. Entonces, como autor corresponsal, me enviaron este mensaje que querían, como ven acá, ¿no? Dice: yo trabajo en el INS, fabricamos sueros antivenosos, queríamos saber si el suero antiveneno utilizado del INS, si es que lo es, y si es así, un favor, el número de lote, y si es de otro país, también el número de lote, entre otras cosas. Bueno, son cosas que no habíamos nosotros tomado foto, que también deberíamos haberlo hecho, ¿no? Obviamente, si es que la persona salió, se puede decir, viva de este accidente, entonces lo interesante hubiera sido saber qué suero era, porque es muy raro que eso suceda, ¿no? Generalmente las mordeduras por serpiente venenosa te llevan a la muerte. Entonces, vean cómo hemos obviado varias cosas interesantes en esta publicación, que al final se publicó, pero ha sido con algunas cosas que se pudo haber evitado, ¿no? Porque en ese momento contamos con todo esto. Bueno, esto fue de hace muchos años. Luego tenemos otro ejemplo, esto ya es más reciente, que también me interesa, mostrarles esta tomografía que me parece a mí también, es un reporte de caso, autoría propia. Me parece que esta ha sido más bien aceptada también por su imagen. Esta es de una patología poco frecuente en nuestro país, es más frecuente en la India, que es neumonía necrotizante por una bacteria llamada Burkholderia cepacia. Entonces, esta bacteria te puede matar en 24 horas, dentro de las primeras 24 horas de haberte infectado. Es muy letal. Lo interesante es ver cómo en la tomografía se va a especificar un signo, que es la consolidación con broncograma aéreo, y opacidades también, que puede confundirse con una simple neumonía, pero ya con toda la clínica lo hace justificar a Burkholderia cepacia. En este caso se muestra porque el paciente falleció con otros tratamientos. Luego al final se saca la tomografía y pues eso confirmaba una Burkholderia, que era poco sospechable por el médico en ese entonces. Y pues sobre todo lo interesante es cómo se ve una Burkholderia cepacia, y si es que ya más adelante tendríamos otra, ya tendríamos, por ejemplo, cómo poder sospechar de ella en una tomografía, y además de la correspondencia clínica que está dentro del texto. Entonces, bien, con eso me parece que ya estamos un poco mejor orientados respecto a unas fotografías médicas que nosotros podamos tener. Hemos hablado de los tecnicismos, hemos hablado del enfoque de investigación y también de cómo se puede documentar clínicamente, ¿no? No solo para publicar, sino también, por ejemplo, para concursos, como jornadas, congresos, entre otros. Y ahora quiero hablar un poco de la IA. Si es que hablamos de fotografías, igual que de publicación, es importante hablar de la IA. Por ejemplo, esta imagen que se ve al lado izquierdo de sus pantallas ha sido hecha totalmente con la inteligencia artificial. Bien, entonces, por ejemplo, algo que está ya muy de moda, tal vez ya en desuso con otras nuevas IAs, es ChatGPT. Algo que me gusta mencionar, ¿no?, es que no deberíamos fiarnos totalmente de ChatGPT porque puede inventar algunos argumentos, como este estudio que se hizo sobre alucinaciones artificiales en ChatGPT. ChatGPT de 3 argumentos presentó uno solo que fue verdadero. Entonces no tiene suficiente argumentación correcta. No podríamos basar una investigación totalmente en ChatGPT. Además de esto, puede inventarnos referencias, como en este caso, ¿no? Se ha inventado referencias que no existen. Incluso cuando le pedimos que nos dé referencias bibliográficas que sí existen realmente, nos lo puede sesgar, entre comillas, y puede darnos algunas que no existen. Y esto mismo
con el siguiente resultado de esta investigación, que fue que en temas nuevos va a crear contenido. De hecho, ya lo viene haciendo bastante, está creando un nuevo contenido. Si le pedimos imágenes, hasta videos, nos va a crear algunas cosas que nada que ver. Entonces, tengan mucho cuidado, no solo en la foto, sino al redactar el contenido para su fotografía o para su manuscrito. Ya hay detectores de ChatGPT, sobre todo en inglés. Los que están en idioma inglés son mucho más desarrollados, a diferencia de los del español. Por ejemplo, este detecta hasta el 99.8% de plagio o de copia de inteligencia artificial. A diferencia de que en español no lo hace, ¿no? Solo era hasta el 2%, pero bueno, esto era hace como 2 años, si no mal recuerdo. Tal vez ahora ya esto ha evolucionado, ¿no? Y al final quería dejarlos con esta frase: el user ChatGPT que reflexiona y une lo obtenido con experiencias y lecturas previas, como espero que hayan podido obtener como mensaje de esta ponencia, de esta breve ponencia sobre fotografía médica, y el user ChatGPT que copia simplemente el mensaje, que al final no es lo ideal, ¿no? Entonces, chicos, esto sería todo con la presentación, y si habría alguna duda estoy gustoso de responderle. Y recuerden que la inteligencia artificial será el gran cerebro informático, pero ustedes serán el alma que regirá el sentido de su existencia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jonathan, por tu ponencia. Ha estado bastante interesante cómo podemos aplicar lo que viene siendo la inteligencia artificial, pero no dejándonos llevar, ¿no?, completamente por ella. No sé si alguno tenga alguna duda o pregunta por realizar, puede alzar la mano y prender su micrófono o dejarla en el chat. Bueno, creo que no hay preguntas. Muchas gracias de nuevo, Jonathan, por ayudarnos a realizar esta ponencia. A los chicos, se manda el link de asistencia. No hay posteo netamente ese link de asistencia. Quienes no lo han completado, lo pueden completar. Lo estoy mandando por una última vez. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación.